las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Bueno, hoy hemos tenido una serie de complicaciones con el sistema. De hecho, el sistema que usamos normalmente no nos funcionó. Así que a razón de eso hemos tenido que hacer una variante considerable en la forma de transmitir. Pero la palabra no está presa. Bendito sea el Señor. A través de este medio nos comunicamos. Lo único es que hoy la presentación no se va a poder ver en su pantalla, pero el mensaje sí. Así que le animo a que busque conmigo, por favor, Isaías capítulo número 1. Isaías capítulo número 1. Y vamos a compartir. Aquí lo tengo, gracias. A que use el Proclaim. Ok, perdón, disculpen, aquí estamos acomodándonos en la forma de transmitir la enseñanza con el propósito de que quede grabado en el programa con el cual subimos nosotros la enseñanza y queda colgada en la nube para que alguna otra persona pueda también descargarla, pueda escucharla, pueda verla. Así que vamos a ver si estamos aquí. Permítanme para acomodarnos y les decía, hermanas y hermanos, que nos ubicamos en Isaías capítulo número 1. Bien, mientras mi hijo nos ayuda a conectar la tablet, voy a dar lectura al capítulo número 1 de Isaías y a partir de allí compartimos el mensaje de la palabra. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros consumida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo,
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Con iniquidad vuestras fiestas, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, bendecimos tu nombre en esta mañana y te agradecemos por la oportunidad una vez más de acercarnos a tu palabra. Gracias por la oportunidad de haber exaltado también tu nombre a través de los cantos, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, quien ha trazado un plan de salvación para nosotros, para bendecirnos tan solamente por gracia. Declaramos que tú eres el Dios soberano y no hay otro como tú. Te bendecimos en este tiempo, Señor, en este momento, y siempre lo haremos hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos poner en tus manos este espacio y suplicar la bendición de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que rompa toda barrera, para que rompa toda cadena y para que traiga libertad para la gloria de tu nombre. Hágase tu voluntad, oh Dios, como en el reino de los cielos, aquí también en nuestras vidas. Amén y amén. Vuélvete a Dios, Él quiere perdonar. Así he titulado la reflexión del día de hoy. Vuélvete a Dios, Él quiere perdonar. Y lo que quiero hacer el día de hoy, mi hermana y mi hermano, es acercarnos un poquito al mensaje general del libro de Isaías, al mensaje general, y después de hoy
continuar estos siguientes domingos dando una perspectiva, digámoslo así, del mensaje general del libro de Isaías. En nuestra iglesia estamos leyendo el libro de Isaías. Iniciamos leyendo algunos libros de orden histórico del Antiguo Testamento. Hemos leído también alguna porción dentro de lo que se conoce como los libros de sabiduría o sapienciales, poesía también, y estamos abordando ahorita la lectura de Isaías hasta el capítulo 39, una sección de la profecía del Antiguo Testamento, y posteriormente vamos a continuar leyendo también otras porciones ya del Nuevo Testamento, tratando de abarcar algunos de los géneros que encontramos en la Biblia. Pero en la lectura del libro de Isaías, pues encontramos un mensaje excelente, preciso, y estuve pensando en la posibilidad de titular el mensaje de hoy, más bien, el diablo aún está suelto. Pero no lo titulé así, lo titulé Vuélvete a Dios, Él quiere perdonar, porque el mensaje central del capítulo número 1, y en realidad el mensaje central del libro de Isaías es justamente este: el Señor quiere perdonar, vuélvete a Él. Allí inicia el llamamiento, el llamado del profeta Isaías: vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, Él quiere perdonar. Pero les decía, estuve pensando en la posibilidad de titular el día de hoy el mensaje El diablo aún está suelto, porque el tema es que con toda esta situación que nos ha acontecido a nivel mundial, hemos estado muy enfocados quizás, hemos prestado bastante atención a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y lo que sucede en nuestro país. Y yo sé que hay preocupación también en muchas familias acerca de lo que está pasando y lo que puede suceder a un corto, mediano y largo plazo a partir de ahora con toda esta situación del coronavirus y las restricciones y demás. Y el tema es que estamos quizás tan enfocados en todo lo que tiene que ver con estas restricciones, estamos también tan enfocados en acostumbrarnos a una llamada nueva normalidad. Ahora cuando uno, antes hace, digámoslo así, en el mes de marzo, cuando todo esto inició, uno llegaba a hacer fila a algún lugar y lo habitual, uno se acercaba inmediatamente a la persona que estaba de último en la fila para uno hacer fila, y uno se acercaba a escasos 30 centímetros. Pero conforme fue avanzando el tiempo, fuimos adquiriendo la disciplina y hoy en día ya es casi matemático. Uno ve una fila, uno ve el distanciamiento de la fila, ya no lo ve extraño, y uno mismo cuando se va a hacer fila, uno no se coloca tan cerca de la persona última, sino que uno se coloca a cierta distancia. Entonces nos estamos ajustando. Cuando yo salgo de mi casa a hacer algún mandado, todavía me cuesta, todavía tengo que devolverme algunas veces porque se me ha olvidado ya sea la mascarilla o la careta. Entonces estamos en un proceso de ajuste a una nueva normalidad y estamos entonces prestando mucha energía mental probablemente a esas cosas, y se nos olvida entonces algunos otros aspectos de la vida. Pero lo cierto es que a pesar de que está sucediendo esta situación caótica a nivel mundial, a pesar de eso, el diablo aún sigue suelto y sigue haciendo lo suyo y sigue buscando adeptos que continúen absortos en aquellas acciones, pensamientos y actitudes que son propiamente incitados por el adversario. El pueblo de Israel atravesó momentos difíciles en su historia, pero ningún momento más difícil que justamente aquel en el que el pueblo se alejaba del Señor. Permítanme hacer un pequeño paréntesis para recibir una bendición. Gracias, preciosa. El día de hoy quiero que nos acerquemos entonces al mensaje de Isaías, y quiero hablar primeramente un poquito del contexto. Isaías profetiza probablemente entre los años 740 al 701 antes de Jesucristo, durante los reinados de
Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Lo acabamos de leer en el capítulo 1, versículo número 1. Pero la tradición judía extiende el ministerio de Isaías incluso hasta los días de Manasés, quien gobernó del 696 al 642 a.C. Aproximadamente se extiende el ministerio de Isaías hasta el año 680 antes de Jesucristo, siendo así entonces Isaías el profeta con el ministerio más extenso de todos los profetas de Israel. No solo eso, sino que el mensaje del libro de Isaías, de la profecía de Isaías, es el mensaje más amplio también en cuanto al Mesías, en cuanto a la proyección y el plan de Dios de bendecir a su pueblo, restaurando el reino y trayendo un reinado universal maravilloso y glorioso de parte de Dios. Entonces, Isaías es el profeta quizás, o uno de los profetas más prominentes en cuanto a su ministerio, un ministerio muy extenso en el reino del sur, en Jerusalén, al reino de Judá. El mensaje global del libro de Isaías es: Dios es salvación. Isaías, de hecho, el nombre Isaías significa Jehová salvará. El libro de Isaías, en su primera parte, digámoslo así, el libro de Isaías se divide en dos grandes secciones, la primera del capítulo 1 al 39 y la segunda del capítulo 40 al final, al 66. Y en ambas secciones Isaías proyecta la imagen de un reinado universal, pero más hacia el final, en la última sección del libro, aparece un mensaje bastante claro acerca del Mesías, acerca de aquel que iba a traer restauración al pueblo. Pero más que una restauración, sobre todo el mensaje del Mesías en Isaías es el mensaje de aquel, o es la imagen de aquel que va a quitar la verdadera causa de la aflicción del pueblo de Israel, en este caso del reino de Judá. Y la verdadera causa es justamente el pecado. Y uno de los capítulos más categóricos en cuanto a esto en Isaías es Isaías capítulo número 53. Podemos extendernos un poquito, podemos ir allá a Isaías 53 un momento para dar lectura a algunos de sus versículos. Isaías 53, versículo número 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solamente como para rescatar una pequeña muestra de lo que dice el capítulo 53, y una vez más, en esta sección final del libro de Isaías, se proyecta la imagen del Mesías como aquel que quitaría la verdadera causa del pecado sobre el pueblo del Señor. La verdadera causa del castigo sobre el pueblo del Señor, ¿cuál era realmente el pecado? O sea, nosotros encontramos en el mensaje de Isaías, una vez más, un llamado a volverse al Señor y una advertencia de que si el pueblo no se volvía a Dios iba a experimentar algún tipo de disciplina, e Isaías habla de esa disciplina en algunos de los capítulos de su libro. Pero al lado de esto, el Señor también anticipa no solo una disciplina por el pecado, sino que el Señor anticipa la restauración del pueblo. Y se ve la disciplina del Señor, el castigo de Dios sobre la nación, como una labor de limpieza y de purificación para renovar al pueblo a una condición de acercamiento espiritual para con su Dios. Para anunciar la salvación de Dios entonces sobre el pueblo, como les decía, el mensaje global de Isaías es Dios es salvación.
para anunciar la salvación de Dios sobre su pueblo por la gracia de Dios, Isaías señala entonces primeramente el pecado, la decadencia espiritual del reino del sur, del reino de Judá. Y acabamos de leer el capítulo número 1 al inicio de esta participación y hemos visto cómo hay palabras muy fuertes en el capítulo número 1. Para mí una de las palabras más fuertes es en el versículo número 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estas son expresiones que hablan de la decadencia espiritual del pueblo del Señor. Y vean ustedes, aquí, para mí hay un mensaje tremendo, porque es el pueblo del Señor, es el pueblo de Dios de este momento el que está viviendo en este tipo de decadencia espiritual. Y esto ya nos lleva a nosotros a comprender un principio que es lamentable, y es que aunque nosotros hoy en día seamos pueblo del Señor, aún así podemos estar alejados del Señor. Y eso son condiciones terribles en las que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en algún momento de la historia. Así que el llamado al que quiero llegar el día de hoy, como lo dice el título de la reflexión, vuélvete a Dios, Él quiere perdonar. El llamado al que quiero llegar el día de hoy es justamente a volvernos al Señor si hay alguna condición, si hay alguna situación en nuestra vida que merezca, en la cual necesitemos justamente reencontrarnos con Dios. En los capítulos 1 al 39 de Isaías dedica su mensaje básicamente a señalar el pecado del pueblo. Al parecer el pueblo de Israel había unido el concepto de santidad con el ritual cúltico de la religión judía, pero lo habían divorciado de lo ético y de lo social. O sea, lo que quiero transmitir es que para el pueblo de Israel vivir en santidad, o para el reino del sur en esta época de su historia, vivir en santidad era acudir a las actividades cúlticas de la nación, del pueblo, ser fieles en cumplir cada una de esas festividades, pero el corazón de este pueblo estaba realmente lejos del Señor. Isaías es el primer profeta que relaciona y que vincula la ética, la conducta normal, la conducta con la sociedad, la conducta del día a día con el concepto de la santidad de Dios. Es decir, la santidad, vivir en santidad o encontrarse con la santidad de Dios allí en el culto no es equivalente de vivir en la santidad de Dios en nuestro diario vivir día a día. Isaías es el primero que señala esto. Así que a la luz justamente de esta situación, Isaías hace un llamado. Pero yo quiero que para reforzar este concepto vayamos al capítulo 1 y versículo número 12. Veamos allí algunos versículos. Dice así: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Vean qué palabra más fuerte. No me traigáis más vana ofrenda, más ofrenda inútil, dice el Señor. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Una vez más, porque el pueblo era respetuoso de las actividades cúlticas, pero el pueblo no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios en el relacionarse con los que estaban a su alrededor. Entonces, dice, vuestras lunas nuevas, verso 14, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? No porque al Señor no le agrade que el pueblo le alabe.
es que si el pueblo le alaba de los labios hacia afuera, pero su vida está alejada de él, entonces esa alabanza es insípida, esa alabanza no es agradable al Señor. Isaías llama al pueblo y los confronta por su pecado y los llama a volverse a Dios. Versículo número 18 al 20 dicen así: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, venid ahora, venid pronto. Siempre me ha llamado la atención el uso de la palabra luego. Por la experiencia que mi familia y yo tuvimos en Guatemala. Porque en Guatemala la palabra luego quiere decir ya casi, en cualquier momento. En cambio aquí en Costa Rica nosotros decimos luego lo hago. Luego lo hago. Y ese luego lo hago puede ser mañana, puede ser la otra semana, puede ser el otro mes, puede ser el otro año. Luego es, lo dejo para después nada más. Sin embargo, en Guatemala dicen ya luego viene. Eso quiere decir ya casi viene. Y cuando el Señor dice venid luego y estemos a cuentas, en la versión Reina Valera 1960, el Señor lo que dice es vengan ya, vengan pronto, vengan ahora mismo y razonemos, como lo dice la versión de la Biblia de las Américas, razonemos, pongámonos a hacer cuentas, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El color de la grana es extraído de un insecto, de una cochinilla. Es un color rojo intenso. Y por eso más adelante dice, en ese mismo versículo, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana serán o quedarán. Y vea que el Señor está hablando del pecado. Aunque vuestros pecados sean profundos, sean tremendos, aunque hayáis pecado en gran manera, dice el Señor, vengan, acérquense a mí, yo estoy dispuesto a limpiarlos. Y vea, mi hermana y mi hermano, este mensaje el día de hoy es para el pueblo de Dios, pero si me escucha alguna persona que aún no conoce al Señor Jesucristo, hoy queremos decirle también que cuán grave haya sido su pecado, tanto mayor es la gracia que el Señor puede ejercer sobre su vida para traer perdón a su vida, a la mía y a la de todos aquellos que acudimos a Él en busca de su gracia perdonadora. Y así lo dice el Señor aquí, vengan ya, dice el Señor, hagamos cuenta, estemos a cuenta, razonemos. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y vea que después de este llamado que se hace al pueblo, se coloca una responsabilidad sobre el pueblo. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra, o sea, habrá bendición delante de vosotros. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Y añade todavía, ciertamente la boca del Señor lo ha hablado. Y esto será así porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es ciertísimo, es verídico. Es totalmente real y esperable. El Señor, después de hacer un llamado, coloca una responsabilidad entonces. Porque al hacer el llamado, la responsabilidad queda en la respuesta del individuo. En la respuesta del que recibe el llamado. Y ahora me pongo yo a pensar. ¿Se nos han olvidado acaso los pecados a los que todos nosotros estamos expuestos? Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que nosotros no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, sino que debemos seguir la voluntad de Dios y hacer lo que el Espíritu Santo nos dirige. Dice la Escritura que no debemos poner nuestra vista en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que no debemos andar conforme al viejo hombre. Aquellos que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, entendemos que antes de conocer a Cristo había una conducta que estaba viciada de todo lo que era pecado, pero una vez que conocemos a Cristo, nuestra vida se orienta a buscar la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que estemos exentos de tentación, ni exentos de caer en algún pecado. De hecho, yo creo que todos nosotros sabemos que lamentablemente hay casos en los cuales nos hemos percatado de que aún aquellos que están al frente de una obra, aún aquellos que están, voy a decirlo de esta forma, que están brillando delante de las multitudes por un ministerio maravilloso y frondoso, aún esas personas, y no porque sean más santas, lo digo de esta forma, sino aún esas personas están expuestas a caer en pecado. Todos los creyentes tenemos una lucha contra el mundo, contra nuestra propia carne, contra las acechanzas y las obras del enemigo. Y la pregunta es, si en estos tiempos alguno de nosotros se ha enredado en algo que es desagradable a la voluntad del Señor, entonces, si es así, este llamamiento es para usted, es para mí, si fuera esa nuestra condición. Venid luego, dice el Señor, venid ya, hagamos cuentas. Cuán grave haya sido tu pecado, yo voy a limpiarlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Si oyes y obedeces, recibirás el bien. Pero si no, debes saber que vendrá un momento difícil. Porque como lo dice otro pasaje en el Nuevo Testamento, Dios al hijo que ama, a ese también disciplina. En otras palabras, volviendo al mensaje del libro de Isaías, este pueblo era un experto en adoración a Dios en cuanto al culto judío. No tenían un culto deficiente, eran expertos, ellos cumplían a cabalidad cada una de las festividades que el Señor había pedido, porque Dios mismo las había solicitado. Pero el problema es que su corazón estaba lejos del Señor. En Isaías capítulo número 29 y versículo número 13 dice, el Señor pues así, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Respetaban los mandamientos, respetaban lineamientos de hombres, dice, pero su corazón estaba lejos del Señor. Permítame hacer una pequeña oración en este momento. Dios, ayúdanos a todos nosotros a que nuestro corazón no esté lejos de ti. Dios del cielo, danos la capacidad de responder adecuadamente a tu llamado. Si hay algún hombre, si hay alguna mujer que necesita volverse a ti por cualquier situación, por favor, Dios del cielo, sensibiliza para responder adecuadamente al llamado tuyo. Amén. Y continuamos, hermana y hermano. El mensaje de Isaías, por lo tanto, es: vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Él quiere perdonar.
En virtud de que el pueblo era duro de corazón, el mensaje de Dios señala también una disciplina para el pueblo injusto que no vive conforme a la voluntad de su Señor. De eso más adelante vamos a ampliar. Pero quiero destacar ahora estos versículos, capítulo 1, versículos 23 al 25. Voy a leer en la Biblia de las Américas que dice así: tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda impureza. Este señalamiento es bastante fuerte. Los príncipes, los dirigentes del pueblo de Dios de aquella época eran corruptos. Y como lo denuncia aquí Isaías, amaban el soborno, buscaban las dádivas, buscaban servirse del pueblo y no servir al pueblo. No defendían, como dice el texto, al huérfano, ni llegaba a ellos la causa de la viuda. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Dios deja bien claro lo importante que es atender las necesidades de nuestros hermanos. Y dentro de ellos establece Dios una atención especial para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Pero estos gobernantes de aquella época, como lo dice Isaías, amaban el soborno. Y me parece a mí que en una lectura como esta, nosotros tenemos también que sobresaltar un mensaje a todos los que tienen algún puesto de dirigencia a nivel nacional o incluso a nivel eclesiástico, a nivel del ministerio de nuestra iglesia. Todos somos llamados a vivir con rectitud y con honestidad, sin ánimo lucrativo. Todos somos llamados a vivir con el ánimo de servir al pueblo y no de servirnos del pueblo. Y el día de hoy yo quisiera, a través también de estos versículos, lanzar un mensaje a todos los que tienen algún puesto de dirigencia en nuestro país y decirles: el Señor está observando lo que ustedes están haciendo y Él desea que haya rectitud, honestidad, que haya servicio real, verdadero a la comunidad y no servirse de la comunidad. Es un llamado que, creo yo, encontramos en la Escritura en muchos otros lugares, pero en este caso lo señalamos de lo que Isaías nos está expresando. Y Dios promete que Él va a limpiar, en este caso, a su pueblo de toda escoria. Él promete que aquel reino de Judá iba a ser limpiado y por eso vendría disciplina. Y era un proceso de purificación para renovar al pueblo en su relación con Dios. Así que el día de hoy el llamado es: ¿eres un creyente? ¿Conoces al Señor? Pero dentro de tu relación con Dios, ¿hay algo que al Señor no le agrade? La invitación el día de hoy es: busca a Dios. La segunda invitación el día de hoy: ¿eres una persona que aún no conoce al Señor? Hoy queremos decirte: cuán grave haya sido tu pecado tiempo atrás, cuánto te hayas enredado tiempo atrás, el Señor desea perdonarte y el Señor te llama y te dice: ven y estemos a cuentas. Entrega tu vida al Señor. Allí donde estás, habla con Dios, Él escucha tu oración.
El llamado es el día de hoy. ¿Eres tú una persona que tiene algún puesto público o algún puesto de liderazgo en cualquier ambiente? Esto aplica incluso para un ambiente laboral. El Señor te dice que desea que tengas una dinámica justa, recta, una dinámica de honestidad. Buscar al Señor y volvernos a Él, porque el Señor quiere perdonar. A esto nos llama el Señor hoy en día. Vuélvete a Dios. Él quiere perdonar. Quiero hacer una invitación en este momento a toda aquella persona que nos está viendo. Si hay alguna persona en este momento que está presenciando, que está escuchando esta reflexión y que aún no conoce a Dios, que aún no ha entregado su vida al Señor, pero entiende que necesita volverse a Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, me acerco a ti y abro mi corazón. Cambia mi vida conforme a tu voluntad. Y dile todo lo que tú quieras decirle. Y entrega tu vida al Señor. Lo segundo, a todos los hermanos de nuestra congregación, les invito a que evaluemos si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo en lo cual nos estamos alejando de Dios. Somos el pueblo de Dios, pero porque seamos el pueblo de Dios no quiere decir automáticamente que agrademos a Dios en todo lo que hacemos. Así que es importante que evaluemos si nuestra vida está ajustada a la voluntad de Dios. Y si no es así, también hay un llamado: volvámonos al Señor. Y busquemos tener una buena relación con Dios. Fortalezcamos esa relación a través de la lectura, de la oración, de estos tiempos que estamos compartiendo, pero sobre todo en una observancia día a día de que nuestra vida esté realmente sintonizada con Dios en cuanto a su voluntad. Y tercero, si hay alguna persona que me está escuchando y que tiene algún puesto de autoridad, Dios le llama a vivir ese puesto de autoridad, a ejercerlo con toda rectitud, con toda rectitud. Volvámonos a Dios, Él quiere perdonar. Ese es el mensaje general, el mensaje, el llamamiento de Isaías. Y podemos leer Isaías pensando en esto: un llamado a volverse a Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, que la gracia de Dios siga bendiciendo sus vidas hoy y siempre. Padre del cielo, te damos gracias por toda tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por tu bendición, y quiero pedirte, Dios del cielo, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas en los lugares donde están en este momento, y siempre queremos pedirte que tú sigas guardando y protegiendo la vida de todos y de todas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes y demás. Dios, ponemos en tus manos la vida de todos. Te suplicamos, oh Dios, que bendigas a cada uno conforme a tu gracia. Gracias, oh Dios, por el mensaje de tu palabra. Creo que nos retas desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis constantemente a que nuestra vida esté a tono contigo, a hacer tu voluntad y a vivir conforme a tu voluntad. Guíanos en este proceso para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios mediante, el próximo domingo continuamos con nuestras transmisiones a través de este medio y esperamos, Dios mediante, el próximo domingo no tener todos los conflictos que hemos tenido hoy para transmitir. Pero gracias a Dios por la oportunidad de. También estamos prontos a anunciar algo importante. En su momento lo vamos a compartir con ustedes. Así que les animamos a estar pendientes de las transmisiones, por favor, para estar informados también adecuadamente del avance de nuestra congregación. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.